Doppler abdominal, ¿no? Doppler abdominal, por lo que veo, creo que nunca, es la primera vez que doy un módulo con ustedes. Pues sí, es la primera vez. ¿No? Okay. Los doctores, me presento, soy el doctor Jorge Roberto Santriz Columba, soy el encargado de dar su módulo actual que es Doppler abdominal. Este módulo, doctores, me imagino que su grupo, que es el MECO 4022, me imagino que está casi en lo último en la maestría, ¿no? Porque estos módulos suelen ser lo último en la maestría, porque son un poquito más pesados, como es Doppler abdominal, músculos esqueléticos, casi siempre se lo deja al final. En la mitad. 3 de 4 de eso ya va más al inicio, ¿no? Más al inicio de la maestría. ¿No llevan todavía? Ya, Ni entonces, tiro. pero me imagino que están en lo último, ¿no? No, en la mitad. ¿Doppler obstétrico? Avanzamos transvaginal, morfológica, mamaria, después inglés, ¿qué más? Estadística. Doppler obstétrico. Ya, pero llevan Doppler obstétrico que siempre Sí. se van es que esto acá. Okay. Entonces, el módulo Doppler abdominal, yo diría que es uno de los módulos más importantes de la maestría, no por despreciar ningún módulo, no. Pero si yo me daría a escoger 3 módulos en la maestría para decir cuáles son los más importantes, no más importantes, pero los primordiales, doctores, yo diría morfológicos, ¿no? Diría Doppler abdominal y diría musculoesquelético, ¿no? Bueno, ya, los 3 módulos. ¿Por qué digo entre paréntesis más importantes, doctores? Porque en realidad para manejar morfología, musculoesquelético, Doppler abdominal, sí es un nivel avanzado de ecografía. Ahí se ve que realmente tiene que profundizar bastante la técnica para dominar esas áreas, que eso es lo que uno quiere, no el objetivo. Doctores, el módulo Doppler abdominal es, entre paréntesis, son como 3 módulos dentro de un módulo. ¿Por qué motivo? ¿De qué trata Doppler abdominal? Porque Doppler abdominal es como decir la doctora que va a Europa, ¿no? Pero Europa es muchos países, ¿no? Doppler abdominal es como decir algo así, algo general. ¿Qué vemos en Doppler abdominal? Para memorizar, doctores, vamos a ver Doppler aortoiliaco, Doppler hepático y Doppler renal. 3 diferentes ecografías. Entonces son como 3 módulos dentro de un módulo. Entonces yo que entiendo, no le puedo decir, realiza un Doppler abdominal, pero ¿qué? Quiero un Doppler aortoiliaco, quiero un Doppler hepático, quiero un Doppler renal, a menos que quiera todo, ¿no? Que son 3 exámenes, 3 precios, etcétera, para el paciente, ¿no? Entonces, para abarcar eso, doctores, ¿qué es el contenido que vamos a llevar? Vamos a ver los principios físicos de la ecografía Doppler, que lo vieron en Doppler obstétrico, pero acá vamos a profundizar un poco más, ¿no? Este módulo, Doppler abdominal es un área de la ecografía vascular. En este módulo utilizamos en la maestría para que profundicen al 100% de lo que es la ecografía Doppler. Luego vamos a hablar de la hemodinámica vascular, que todos estos 2 primeros temas son la base para entender el resto que vamos a hablar. Vamos a estudiar Doppler. En este caso, doctores, solo esta diapositiva, que es campo de ecografía vascular, no es lo que vamos a llevar acá, ¿no? Solo les voy a cambiar esta diapositiva antes de pasárselas. Pero esto es campo de ecografía vascular, ¿no? El módulo de diploma en vascular. Aparte de estos 2 primeros temas, que es lo mismo, principios físicos de la ecografía hemodinámica vascular, vamos a llevar lo que vimos, Doppler aortoiliaco, Doppler renal y Doppler hepático. Entonces, comenzamos, doctores. Primer tema, ecografía Doppler. Principios físicos de la ecografía Doppler, ¿no? Por respeto al autor, lo recontra repetimos, porque incluso a veces pueden preguntarles en la tesis, ¿usted qué entiende por qué se llama ecografía Doppler? No, que no tenga nada que ver con su tesis, que ha pasado una vez. Todo la ecografía Doppler, doctores, fue gracias a este científico astrónomo Christian Andreas Doppler, ¿no? Su apellido era Doppler y por eso llamó efecto Doppler y todo lo conocemos como efecto Doppler, ¿no? Christian Andreas Doppler. Científico astrónomo, que estaba haciendo él estaba estudiando desde la Tierra las estrellas, ¿no? Y él vio un fenómeno interesante que le llamó la atención, que cuando vio que una estrella se encontraba en dirección acercándose a la Tierra, la veía de color azul, y cuando una estrella se encontraba en dirección alejándose de la Tierra, la veía de color rojo. Y ahí se hizo la primera pregunta: ¿por qué motivo 2 astros que son idénticos, tienen luz propia, por qué a uno lo veo azul y al otro lo veo rojo? ¿Qué era la única diferencia que tenían las estrellas, doctores? La única diferencia era su dirección. Una iba en sentido hacia la Tierra y la otra se alejaba de la Tierra.
Christian Andreas Doppler descubrió que esa diferencia de direcciones le da diferente frecuencia de luminosidad, por eso una la veía azul y a la otra la veía roja. Y él fue más allá, doctores. A esto llamó efecto Doppler, no a eso. Lo que él descubrió que la diferencia de direcciones le daba diferente frecuencia de luminosidad. Él logró establecer una ecuación matemática explicando cómo acontece ese fenómeno, al cual llamó fenómeno Doppler o efecto Doppler, y llamó la ecuación Doppler, ¿no? Explicando cómo acontece el efecto Doppler. De ahí en adelante, entonces, muchos aparatos inteligentes en la ciencia tienen en su software esta ecuación, y gracias a esos aparatos, entre esos los ecógrafos, ¿no?, pueden producir e interpretar el efecto Doppler. Pero, doctores, el efecto Doppler es uno solo. Lo mismo va a pasar en la ecografía, en el cuerpo humano, lo mismo. ¿De dónde estudiaban las estrellas Christian Andreas Doppler? Desde la Tierra. Nosotros estudiamos al paciente desde el transductor. El transductor hace el papel de la Tierra. ¿Qué objeto en movimiento estudiaba él? Las estrellas. Nosotros principalmente vamos a utilizar el Doppler para estudiar los vasos sanguíneos que se mueven todo el tiempo en el cuerpo. Pero el efecto es exactamente el mismo. Entonces, con eso sacamos, doctores, dos conclusiones. La ecografía Doppler me da dos principales informaciones, ¿no? Pregunta examen. Primera información, doctores, me dice si existe movimiento. Porque para que exista efecto Doppler tiene que existir movimiento. Si no existe movimiento, no existe efecto Doppler, ¿no? Si yo coloco el transductor en un cadáver y activo el Doppler, ¿voy a tener Doppler o no? No, ¿por qué no hay? Porque no hay movimiento. Pregunta capciosa examen, ¿qué estudia el Doppler? Movimiento. El movimiento. No, lo que se mueve, no estudia los vasos sanguíneos para nada, estudia el movimiento, lo que se mueva lo estudia. Por eso no solo usamos el Doppler para estudiar los vasos sanguíneos, para otras cosas más, pero principalmente lo usamos para estudiar los vasos sanguíneos. Más adelante vamos a ver unas funciones accesorias del Doppler, ¿no? Entonces, doctores, primera información que me da, si hay pinta un vaso, ¿no?, del paciente, ¿qué significa? Que no está obstruido, ¿qué hay en él? Hay movimiento. Primera información, me dice que hay un movimiento. Siguiente información, doctores, me va a decir la dirección de ese movimiento. ¿En relación a quién? En ecografía todo es al transductor. Me va a decir si ese flujo sanguíneo tiene una dirección acercándose hacia el transductor, o si ese flujo sanguíneo está en una dirección alejándose del transductor, ¿no? Entonces, esas dos informaciones. Primero me dice si hay movimiento y luego me dice la dirección de ese movimiento. ¿En relación a quién la dirección? ¿Se acerca, se aleja en relación a quién? Al transductor. Entonces, doctores, ese es el ABC del Doppler. Con eso nos quedamos. ¿Qué estudia el efecto Doppler? Si existe movimiento. Exacto. El Doppler me da dos principales informaciones dentro de un vaso. ¿Qué me dice primero? Movimiento. Si hay movimiento. Y luego la dirección. La dirección de ese movimiento en relación a quién? Al transductor. Entonces, eso pasa exactamente lo mismo. Por ese motivo, doctores, sabemos, no ya lo sabemos, que en el diplomado igual ya lo aprendimos, que en la ecografía Doppler un vaso puede pintar rojo, puede pintar azul, ¿no? Ya sabemos que los colores no significa que rojo sea arteria y azul sea vena, para nada, ¿no? ¿Qué significan los colores? Que azul es que está cerca y rojo se está alejando. Entonces, los colores que significan dirección, ¿no? Azul está se cerca aleja del transductor, rojo se acerca al transductor. Acuérdense, la arteria que hace al órgano, le mete o le saca sangre a la arteria, lo irriga, ¿qué va a hacer? Ingresa sangre. Rojo se acerca, la vena que hace el órgano, saca la sangre, azul se aleja. Y eso es cierto hasta el diplomado en ecografía, memorizar, rojo se acerca, azul se aleja de quién? El transductor. Pero en vascular, entonces eso ya no sirve. No. El objetivo en el diplomado no decimos eso, ¿para qué chiparlo? Sí es cierto, hay que memorizar eso mientras no haga una ecografía vascular. En vascular, doctores de protocolo, existe en el ecógrafo un botón, si alguna vez lo usaron, que se llama Doppler Inverse. ¿Lo usaron alguna vez? ¿Para qué sirve? Doppler Inverse. Si en el Doppler espectral la onda está debajo, para invertir, sí, lo hemos usado. Arriba. Lo hemos usado. Pero es Doppler espectral. Si en el Doppler colorido yo aprieto Doppler Inverse, hago que lo que pintaba rojo ahora se vuelva azul y lo que era azul ahora está rojo. Cambio el orden de los colores. Pero, ¿y para qué inventaron ese botón? Porque por vascular.
Porque en la foto, doctores, en vascular hay que dejar la arteria pintar de rojo y la vena pintar de azul. No porque signifique eso para que sea más fácil de entender. No. Entonces, no quiero que piensen que rojo significa arteria. No, yo hago a propósito que sea así para que sea fácil de entender la foto. Pero en vascular, que esto ya sería el campo vascular. Entonces, eso. Ahora está pasando el momento de y dijimos que ecografía Doppler se utiliza, doctores, en cualquier tipo de ecografía, y esto recalcamos en el diplomado. Hay una frase que dice que si usted hizo una ecografía, sin importar cuál sea, y no utilizó el Doppler, su ecografía está mal hecha o está incompleta y es ciega, ¿no? Un ejemplo, doctores, en el diplomado acá ya utilizan Doppler. No sé si en su época tal vez ya se usaba Doppler, tal vez no, pero acá ya es una obligación en el diplomado. ¿Por qué? Les doy un ejemplo. Yo no necesito hacer una ecografía vascular ni hacer Doppler obstétrico ni Doppler abdominal para usar Doppler. Yo una simple ecografía abdominal un día y en ese hígado del paciente veo un redondo negro y hígado que no debería estar. Un redondo negro. ¿Qué podría hacer? Dos cosas. ¿Qué podría hacer en el hígado? Un quiste hepático simple o qué más. Una aclaración. Un aclaramiento. Una aclaración. O un aneurisma de arteria hepática. No. En la imagen es exactamente la misma imagen. ¿Cómo vamos a diferenciar? Si coloco el Doppler y pinta adentro, ¿cuál de los dos sería? Sí, porque un quiste nunca tiene flujo al estudio. Y uno diría, pero si yo coloco longitudinal del transductor, un vaso se alarga y un quiste no se alarga, yo sin el Doppler puedo saber si es un vaso o no. Sí, pero la arteria hepática, doctores, no es en línea recta, va en zigzag. O sea, que una aneurisma de arteria hepática no la larga. Entonces debemos diferenciar cómo lo hacemos con Doppler. Necesitas una ecografía vascular para entrar Doppler, no. Doppler siempre lo usa en cualquier ecografía. Y esa es la importancia del Doppler, doctores. Voy a llamar al sistema porque no funciona el entero. Su principal objetivo, no el único en la ecografía, no, es estudiar los vasos sanguíneos, ¿no? Su principal objetivo, no el único, estudiar los vasos sanguíneos, sean arterias, sean venas, pero también tienen otras funciones accesorias que son importantes. Por ejemplo, lo que dijimos, veo una imagen anecoica en el hígado, voy a utilizar el Doppler para hacer un diagnóstico diferencial, si la imagen es quística, si es vascular, si ven un nódulo, ver si es irrigado o no es irrigado. También voy a utilizar el Doppler para encontrar la litiasis renal, belleza. Eso fue un gran avance en el Doppler para encontrar la microlitiasis. ¿Qué tiene que ver con sangre? Nada. El Doppler también de encontrar la microlitiasis. Todo ecografista sufrió esto, ¿no? Y ustedes lo saben, no hay un ecografista que al inicio, ¿no? Porque la ecografía se aprende un poco lento. Finalizaron el diplomado y ustedes saben cuáles son las características ecográficas de una litiasis renal. ¿En qué lugar tendría que estar esa imagen? Solo en la pelvis, en ningún otro lado para el cálculo. Entonces, acá una imagen hiperecogénica, ¿y qué hace? Es una cosita posterior. Si se mueve o no, la riñón jamás se mueve, no es como la vesícula cuya nunca se mueve. Entonces, ¿con qué me defino acá? Para saber si litiasis o no. Con el Doppler. Sombra acústica posterior. Bueno. Sí, todo eso lo que van a hacer es una litiasis o no. Pero en cambio sabemos que la litiasis menores a 3 milímetros no producen sombra, y si la produce el humano no la ve, ¿no? Entonces hay una estructura pequeña, hiperecogénica, sé que nunca se mueve, no produce sombra. Que también en este territorio también están las pequeñas arterias, las paredes de las arterias intrarrenales que también se ven pequeñitas hiperecogénicas. Si el problema es, será una pared de arteria, porque es médico, será una microlitiasis, ¿qué hago? Si veo, a veces veo las varias paredes de arterias que algunos colocan arenilla renal, nunca uso ese término, no existe arenilla renal, ¿no? Entonces, o es microlitiasis o no es. Y no hay cómo saber. Y ahí uno dice, y cualquiera lo vivió, pucha, a este paciente le puse por si acaso no tengo problema. A este otro no, voy a decir que eso no es idiota, estamos jugando al azar. Entonces, ahora entonces, el Doppler, ya eliminamos el error del operador, ¿no? El Doppler sí va a poder encontrar y decirnos, esa imagen es una microlitiasis. O esa imagen no es microlitiasis, ¿qué va a hacer entonces? Es una
una pequeña pared visible de una arteria intrarenal. No. Entonces miren la importancia hasta para buscar cálculos, el Doppler nos ayuda. Y también utilizamos el Doppler, doctores, para estudiar los jets urinarios, ¿no? O hiatos urinarios, con el nombre que lo hayan aprendido, la orina entrando a la vejiga. ¿Y qué estudiamos de ellos? Primero que ambas estén presentes, luego que sean simétricas, el de la izquierda se va a la derecha, el de la derecha se va a la izquierda, luego que tengan la misma intensidad. Porque, por ejemplo, si tengo un cálculo obstruyendo totalmente el uréter izquierdo, ¿no? ¿Qué va a pasar en el riñón, doctores? Que por ecografía sí se ve hidronefrosis. ¿Y qué va a tener acá? Ausencia de jet urinario izquierdo, todo cuadra mal, obstrucción total. Si lo está obstruyendo parcialmente el cálculo al uréter izquierdo, voy a tener en el riñón izquierdo hidronefrosis. ¿Cómo va a estar el jet urinario izquierdo? Débil, apenas entra, a comparación del otro. No hay simetría, no hay misma intensidad. Entonces, no estoy estudiando sangre, estoy estudiando orina, pero aún así el Doppler es otra función accesoria. Entonces, dijimos. Una pregunta: ¿el jet constantemente está como excluido o hay alguna parte cuando la persona no toma agua no se puede observar? Todo el tiempo tenemos que observar a la persona normal. Siempre va a estar entrando orina. Siempre. No es sin parar, sino entra y hay que esperar, otra vez vuelve a disparar. Entonces hay que colocar el Doppler acá. Puede ser que por casualidad colocó y ya vio los jets urinarios al instante, belleza. Si no los vio, hay que esperar. Esperamos, chiquetea otra vez. No chiquetea sin parar, chiquetea, para. Chiquetea, para. ¿No? Cuando la vejiga siempre lo va a ver. O sea, ustedes pueden, aunque esté vacía, siempre tienen que entrar, si la orina sigue entrando. Cuando a veces es difícil ver los jets urinarios, cuando la vejiga está demasiada llena, ¿no? La presión es tan grande que es muy débil el jet y a veces hay que esperar más, hay que buscar power Doppler para que recién sea visible, porque está dentro, hay mucha presión adentro, pero siempre es visible los jets. No. Cuando damos ausente uno, cuando sale 3 veces el tiempo, no salen al mismo tiempo, no, ya lo veo. No sale un lado, sale otro lado, a veces al mismo tiempo, después otro lado, otra vez asimétrico. Ausente damos cuando sale 3 veces el de un lado y no sale el del otro. Y esperar 3 veces es esperar un buen rato, ¿no? Entonces a veces el tosa, a veces el toser estimula que ya sea visible. Entonces, doctores, miren, el Doppler, ¿qué estudia? El movimiento. ¿Cuál es la principal función de la ecografía Doppler? Del Doppler en la ecografía, la principal. Estudiar. El movimiento es la única estudio del Doppler. Pero ¿cuál es la principal función del Doppler en la ecografía? Principal, no única. Estudiar los vasos sanguíneos, pero no la única. Si hay otras funciones igual importantes que usamos el Doppler. ¿Qué pasó? Doctor, una pequeña introducción. ¿Y qué es el efecto Doppler, doctores? El efecto Doppler es la variación de la frecuencia de un sonido reflectido por un objeto en movimiento. En otras palabras, doctores, en la ecografía 2D, la frecuencia de emisión es la misma que la frecuencia de reflexión. ¿A qué me refiero? Si yo mando ondas de sonido a 5 MHz, el eco que retorna, ¿qué frecuencia van a tener esas ondas de eco? Igual 5 MHz. Misma frecuencia. El efecto Doppler es el resultado de una resta, frecuencia de emisión menos frecuencia de reflexión. ¿Cómo sería? 5 menos 5 igual a ¿qué? 0. ¿No? Entonces, ¿qué es? Por eso, un objeto estático, doctores, si el objeto está parado, la frecuencia de emisión va a ser del mismo valor que la frecuencia de reflexión. Sería 5 menos 5, 0. Entonces no existe efecto Doppler, porque el resultado es 0. ¿Qué es lo que hace que el valor de la frecuencia de emisión sea diferente al de la reflexión? Por ejemplo, mandé 5 y volvió 4. 5 menos 4, ¿cuánto es? 1. Ese 1 es el efecto Doppler. En otras palabras, ¿qué es el efecto Doppler, doctores? La diferencia entre la frecuencia de emisión y ¿qué? La frecuencia de reflexión. Si esas dos frecuencias tienen el mismo valor, el resultado ¿qué es? 0, no existe Doppler. Si hay un valor mayor a 0, 1, 2, 3, 4, existe efecto Doppler. Ahora, ¿qué es lo que hace que sea diferente los valores de frecuencia, doctores? El movimiento. Eso. El movimiento. Entonces, nos quedamos, ¿qué es el efecto Doppler? En palabras normales es la variación de la frecuencia entre un sonido reflectido por un objeto en movimiento. En otras palabras, doctores, más simple,
El efecto Doppler, pregunta examen, es la diferencia entre la frecuencia emitida y la frecuencia reflectida, es esta resta. La frecuencia de emisión menos la frecuencia de reflexión igual, si el resultado es cero, no existe efecto Doppler. Si hay un número, existe efecto Doppler. ¿Qué es lo que hace que estos valores sean diferentes para que el resultado no sea cero? Pregunta examen. ¿Qué es? ¿Qué dijo? No le entendí. ¿Qué es lo que hace que el valor de estas dos frecuencias sean diferentes para que el resultado El no sea movimiento. cero? Es el El movimiento. movimiento. Y esa es la explicación que aunque el Doppler está activado en un cadáver, está activado, no hay Doppler. ¿Por qué? Porque el resultado va a ser cero. No va a haber matamos. Entonces es el movimiento. Nos quedamos que es el efecto Doppler, es la diferencia entre la frecuencia de emisión y la frecuencia de reflexión. Si el resultado es cero, no hay Doppler. Si no es cero, hay Doppler. ¿Qué hace que sea diferente esas frecuencias? El y valores? movimiento. Por ejemplo, mandé 5 y volvió 4, va a ser 5 menos 4 igual a 1, ese 1 es el efecto Doppler. ¿Qué hizo que el valor de este que retorna sea diferente al que se envió? El movimiento. El movimiento. En otras palabras, para que exista efecto Doppler es indispensable entonces el movimiento. Entonces ya sabemos, es fácil memorizarlo. ¿Qué estudia el Doppler? Movimiento. Si no hay movimiento no hay Doppler. ¿Pero por qué no hay Doppler? Porque los resultados de la frecuencia van a subir. Y el Doppler es el resultado de esa resta matemática. Bueno, doctora, ¿qué significa? El rojo, sí, el rojo es el que se está acercando al transductor y el azul que se está alejando. Sí. Todo lo contrario que vio Cristian Alejandro. Doppler vio que el rojo se alejaba y el azul se acercaba. Pero cuando lo pasamos eso a la medicina, nosotros lo cambiamos a como son las arterias y las venas. Entonces, si un objeto está estático y yo activé el Doppler, está activado mi Doppler, el valor de la frecuencia de emisión va a ser el mismo en la reflexión. 10 y 10, 10 menos 10, 0. En tal caso, aunque esté funcionando el Doppler, no existe. En cambio, si existe movimiento, el valor de la frecuencia de emisión va a ser diferente a la frecuencia de reflexión. En tal caso, la ecuación va a ser mayor a 1. En tal caso, existe efecto Doppler. ¿Funciona? ¿Y funcionaría igual? Entonces, eso, ¿no? Ahora hablemos de la ecuación Doppler, porque doctor es clave de la ecografía Doppler, que es configurar el Doppler. Eso es lo clave, lo que va a ser fácil o difícil en un estudio es configurar correctamente el Doppler. Y para configurar correctamente el Doppler, doctor, yo tengo que entender de qué trata el Doppler, ¿no? Para saber si entender algo, entender de qué trata, doctor, desde las raíces del Doppler. Esta es la ecuación Doppler, doctor, hay que memorizarla. En realidad es, miren, P por 2 por FE por coseno del ángulo sobre una C que es la constante. Esa es la ecuación Doppler. Ahora, ¿qué significa cada cosa, doctor? La V significa la velocidad de la sangre en centímetros sobre segundo. El 2 es un número constante, solo el 2, ¿no? Que es parte de la ecuación. FE es la frecuencia de emisión del Doppler, no de la imagen 2D, de emisión del Doppler. El Doppler tiene su propia frecuencia, como la imagen 2D. No todo el hora podemos modificar. Frecuencia de emisión del Doppler, ¿no? Y coseno del ángulo es el ángulo de insolación. Y la C es la constante, que es la velocidad de sonido en un medio de propagación. Entonces, de esos componentes se forma la ecuación Doppler. Ahora, doctores, si se dan cuenta, la ecuación Doppler, cada variable de la ecuación Doppler se multiplica por la otra. Todas se multiplican. Entonces, si una sola variable tiene un valor de 0, ¿cuánto es 1000 por 0? 0. Si una de esas variables vale 0, sin importar cuál sea, matamos el efecto Doppler. No vamos a Les doy un ejemplo. Si mi vaso está ocluido, la arteria está ocluida, ¿cuál de esas variables va a ser igual a 0? ¿Frecuencia de emisión? Si mi vaso está ocluido, ¿cuál de las variables va a valer 0? Velocidad. La V. La velocidad. En
Entonces, ¿qué va a pasar si esto vale 0 con todo lo demás? 0. Cero. Por Porque eso por un 0 paso por fluido 0 no hay Doppler. No. Ahora, doctora, ya que conozco de qué trata la ecuación Doppler, nos hagamos la pregunta: ¿cuál de estas variables es operador dependiente que puede ser mi culpa que valga 0? ¿Cuál de ellas? Yo puedo mandarle a mi carótida a qué velocidad va a ir a las 10 de la mañana. No es operador dependiente. La frecuencia de emisión del Doppler, doctores, la mayoría de los ecógrafos no la dejan modificar, solo son los más modernos, entonces tampoco es operador dependiente. El valor del ángulo de insolación, sí, es la pregunta de examen. La única variable de la ecuación Doppler, operador dependiente, que va a ser mi culpa haber eliminado el efecto Doppler en un paciente totalmente normal. No. ¿Por qué? Porque si yo le pongo un ángulo de insolación que su resultado sea igual a 0, mato todo el efecto Doppler. ¿No? Y la constante, que es la velocidad de sonido de incorporación, es algo fijo, tampoco es operador dependiente. Entonces, doctores, cualquier variable que valga 0, matamos el efecto Doppler. ¿Y cuál sería la única vez que sería mi culpa que yo mate el efecto Doppler? Por dar un valor de ángulo de insolación que sea igual a 0. Entonces, de eso trata la ecuación Doppler. Sabiendo eso, vamos a entender, por eso es que no hay efecto, o por eso hay efecto. Entonces, doctores, ya que vimos que la única variable operador dependiente es el ángulo de insolación, la pregunta es pregunta de examen: ¿qué es el ángulo de insolación? El ángulo de insolación, doctores, es el ángulo que se forma entre las direcciones de las ondas de sonido y las direcciones del flujo sanguíneo. Ese es el ángulo de insolación. No es el ángulo que se forma entre las direcciones de las ondas de sonido y la pared externa del vaso. Eso no es el ángulo de insolación. Doctor, ¿de nuevo lo puede decir? ¿Más lento? El ángulo de insolación es el ángulo que se forma entre la dirección de las ondas de sonido y la dirección del flujo sanguíneo. Ese es el ángulo de insolación. No es el ángulo, lo que uno piensa, que es la dirección de las ondas de sonido y la pared externa del vaso. No. Lógicamente, si el vaso está normal, la dirección de su flujo es la misma de la dirección de su pared. Pero, ¿qué pasa en este caso de acá? ¿Qué pasa si la arteria tiene una placa ateroma en su pared anterior y también en su pared posterior? La placa ateroma solo altera dentro del vaso, la pared externa del vaso sigue normal. En ese caso, doctores, ¿coincide la dirección de la sangre acá con la pared externa del vaso? No. ¿Y cuál es la verdadera definición del ángulo de insolación? El ángulo que se forma entre la dirección de la sonda de sonido y, en este caso, este tiene que ser el ángulo de insolación y no el que aparece en la pared externa del vaso. Exacto. Lógicamente, si el vaso está sano adentro, la dirección del flujo va a ser la misma en su pared. Pero yo tengo que saber cuál es el verdadero ángulo de insolación, porque si me presenta este caso, no cometer el error de hacerlo siempre con la pared externa del vaso, sino con el flujo sanguíneo. Entonces, eso es el ángulo de insolación. Única variable de la ecuación Doppler, operador dependiente. ¿No? Ahora, ¿cuál es el peor ángulo de insolación, doctores? 90 grados. Primera contradicción de la ecografía Doppler con la ecografía 2D. Ustedes quieren tener la mejor imagen en 2D, doctores, tienen que tener 90 grados la estructura. ¿Por qué creen que colocan el fémur bien horizontal, que esté a 90 grados con el transductor? Porque la mejor calidad de imagen en 2D es 90 grados. Porque el 100% de las ondas vuelven al transductor. Salen de 90 grados y empeora la calidad de imagen. En cambio, en imagen 2D, lo mejor es 90 grados. En el Doppler, ¿qué es lo peor? 90 grados. ¿Y por qué es lo peor 90 grados en el Doppler? Porque el ángulo del coseno 90, ¿cuánto es? Sabemos por qué hemos estudiado medicina, ¿no? Pues no era un buen pero, ¿cuánto es el coseno de 90? Es igual a 0. Entonces, si yo hago un ángulo de 90, ¿qué va a pasar con el valor del ángulo de insolación? Estoy dando un valor de ¿qué? 0. ¿Qué va a pasar con la ecuación Doppler? Muere el Doppler. Por eso, cuando vean una arteria hermosa en 2D, belleza, está a 90 grados, creo que el Doppler no va a tener flujo, van a pensar, está ocluida. No, usted está haciendo el error, está a 90 grados, usted está matando el Doppler. Inclínela un poco y empieza a pintar.
cuando salen del otro ángulo de 90 grados. Entonces, doctores, contradicción a la ecografía 2D, el Doppler. Bueno para la ecografía 2D, pésimo para el Doppler, porque el valor del coseno ángulo de 90 es igual a 0. ¿Cuál es el mejor ángulo de insolación para un estudio Doppler? 0 grados, porque el ángulo de coseno que es igual a 1. No. Ahora acá, doctores, no quiero que pensemos que para que exista Doppler tiene que ser un ángulo de 0 grados. No, ese es el mejor ángulo para estudiar el Doppler. Pero va a existir Doppler cuando sea menor a 90, 89 grados va a haber Doppler, 70 grados va a haber Doppler. Pero ¿quieren el mejor Doppler cuál sería? 0 grados. En obstetricia, seguro dijeron 0 grados en la arteria cerebral media, porque se puede llegar a 0 grados. Sí. En paciente nacido, doctores, lo más común es imposible llegar a 0 grados. ¿Por qué? Si yo quiero estudiar a 0 grados mi aorta abdominal, ¿qué tengo que hacer? Cortar por la mitad del paciente y meter el transductor por abajo. Eso es 0 grados, estar así con el vaso es 0 grados. Nunca vamos a hacer eso. Por ese motivo, como en la mayor parte nunca voy a llegar a los 0 grados, que sería el ideal, hay un valor aceptable que uno dice, ese valor es aceptable para hacer un estudio de Doppler vascular. No. Entonces, pregunta examen. En obstetricia sí se puede ser muy exigente porque la arteria, yo puedo poner la arteria cerebral media de ir hacia arriba, hacia el transductor, 0 grados de belleza. Y lo máximo, ¿cuánto es que se permite? 40. La arteria cerebral media. No. 30. 40. Ole, no. No. Máximo 20, no saben 18 grados. ¿Por qué es tan exigente la arteria cerebral media? Porque queremos una velocidad muy precisa, porque por la velocidad van a decir si hay anemia o no hay anemia fetal. Y se es tan exigente porque se puede llegar a los 0 grados, por eso es súper exigente. Jamás acá les vamos a decir 30, 40 grados, no, porque a veces ni se puede llegar ni a los 50. No. Entonces, ya sabemos qué es el ángulo de insolación, ya sabemos cuál es el peor ángulo de insolación, ya sabemos cuál es el mejor ángulo de insolación para estudiar la ecografía Doppler. Ahora, doctores, ¿cuál es el valor correcto del ángulo de insolación para una ecografía Doppler vascular que no es obstetricia? Es un ángulo menor o igual a los 60 grados. ¿No? Estoy a 60 grados, sirve. Estoy menos de 60, 40, mejor. Estoy a 20, mejor. No lo va a hacer, pero si es menor a 60 es aceptable. Si es mayor a 60, doctores, va a haber Doppler, van a poder hacer el estudio, pero que no es aceptable. ¿Por qué motivo? Porque se ha comprobado que el margen de error con un ángulo de 60 grados, ¿no?, es de un 20%, aceptable para un estudio inicio. ¿No? Si es menos de 60, el margen de error es menos. Si es 20 grados, el margen de error va a ser unos 10%. ¿No? Pero si el ángulo es mayor a 60 grados, el margen de error va a ser más 30, 40%, que ya no es aceptable para un estudio científico. ¿No? Entonces, por eso, doctores, ¿cuál es el valor correcto del ángulo de insolación? 60. Menor a 60. Menor A o 60. igual a 60. Mejor si es menor, no tiene que ser 60. Y mayor a 60, incorrecto. ¿No? Ahora, ya sé qué es el ángulo de insolación, ya sé cuál es su valor correcto, ¿no?, que debo estudiar el ángulo de insolación. Ahora, la pregunta es el único es la única variable operador dependiente del ángulo de insolación, ¿no? ¿Cómo modifico el valor del ángulo de insolación? Si ustedes vieron en el ecógrafo hay un botón que se llama Angle, ¿no? Sí. Si mueven el botón, en la pantalla del ecógrafo dice ángulo y el valor del ángulo. Mueven el botón y cambia el valor del ángulo de insolación, 60 grados, 30 grados, 20 grados. ¿No? Ese botón no sirve para cambiar el ángulo de insolación, es falso. ¿No? La única forma de cambiar el valor del ángulo de insolación, doctores, es manualmente. Como inclinando yo el transductor, es la única forma. ¿Y para qué sirve ese botón que yo veo que modifica el ángulo de insolación? Porque esa línea de sinesía la tiene que poner paralela al vaso. Pero primero usted inclina el vaso y recién pone su línea de sinesía paralela al vaso para recién saber cuánto de ángulo de insolación logró usted como manualmente. ¿No? Entonces más adelante vamos a hablar de eso. Entonces, ¿cómo se modifica el ángulo de insolación, doctores? Manualmente. También tenemos, aparte, solo se hace manualmente. También tengo el STIR. ¿No? El STIR es esta cajita de Doppler colorido, que esa cajita la pongo inclinada a la izquierda, a la derecha, o dejarla abierta.
incluyendo el estilo, ¿no? Al inclinar esa cajita, doctores, yo ayudo a bajar más el valor del ángulo de insolación. Me ayuda, ¿no? Puede ser que manualmente yo solo logré 40 grados inclinar ese vaso, no puedo más, ¿no? Inclino el estilo y puedo llegar a los 20 grados. Me ayuda a bajar más de lo que ya estaba mi ángulo de insolación. Pero la opción de estir, doctores, solo está limitada y funciona y se puede inclinar con el transductor lineal. Que la ecografía vascular se hace con el transductor lineal menos Doppler abdominal. Entonces nosotros no vamos a tener esa opción, porque vamos a utilizar el convexo. Pero quiero que sepan eso, que igual inclinando el estilo puedo bajar más el valor del ángulo de insolación. ¿Cuál es la única forma de cambiar el valor del ángulo de insolación? Manualmente. Y luego el estir ayuda a bajar un poco más de lo que yo logré, pero solo está activado ¿dónde? En el transductor lineal. En convexo no vamos a usar eso, pero en vascular usan bastante. Sí. ¿En qué situaciones se utilizaría ese ángulo? ¿Por qué lo fabricaron? Para esto acá. Porque mire, usted inclina el vaso y yo le pregunto, ¿y a qué ángulo inclinó ese vaso? No tiene cómo saber. Entonces va a utilizar esa línea de cinesia para colocar paralelo a ese vaso inclinado y recién el resultado que va a dar el ecógrafo es el verdadero ángulo que usted logró. Entonces la función de esa línea es informativa, informar qué ángulo usted logró, no es que ella va a cambiar el ángulo de insolación. Y vamos a tener exactamente, vamos a tocar esa calibración del Doppler. Entonces el estilo. Tipos de Doppler, doctores. Existen dos tipos de emisión, dos tipos de emisión de Doppler, dos tipos de forma de emitir el Doppler. Está el tipo de emisión continua que emite sin parar, ¿no? Y el tipo de emisión pulsada, emite, para. Todos los Doppler que vamos a utilizar nosotros, Doppler colorido, Doppler espectral y Doppler de potencia, no. El Doppler de potencia tiene sus apodos, Power Doppler, Doppler de amplitud, pero es lo mismo. Doppler colorido, Doppler espectral, Doppler de potencia. Los tres, doctores, los tres son pulsados. El libro nos hace confundir, porque cuando el libro habla del Doppler pulsado, siempre está hablando de quién, del Doppler espectral, porque uno dice, las pulsaciones se ven, ese es el pulsado. Los tres son pulsados, ninguno de esos es continuo. Los tres son pulsados, eso es tipo de emisión. Entonces, doctores, como emite, para, hay frecuencia de pulsaciones. Por eso todo sistema pulsado, que son los tres Dopplers, ¿no? Van a tener que PRF. Ese botón que se llama PRF, ¿qué significa el PRF? Frecuencia de repetición de los pulsos. ¿Y qué pulsos son estos? Aumento el PRF, le estoy diciendo más pulsos, más frecuencia, más rápido. Bajo el PRF, más lenta la frecuencia que repite los pulsos. Pero ¿qué tipo de emisión de Doppler va a tener el PRF? Sobre el pulsado. No, acá no hay pulsos para tener PRF, es totalmente continuo. Entonces, eso, tipo de emisión de Doppler, ¿no? Continuo y pulsado. ¿Qué es lo bueno de quiénes son tipo de emisión de Doppler pulsado? Los tres dijimos: el colorido, el Power Doppler y el espectral. Los tres son pulsados, emite para. ¿Qué es lo bueno de un tipo de emisión continua, doctores? Un Doppler de emisión continua, lo bueno es que puede medir cualquier velocidad. No hay velocidad que no pueda medir un Doppler de emisión continua. ¿Qué es lo malo de un Doppler de emisión continua, doctores? Que no es selectivo. No puedo decirle solo estudiar esa arteria, va a estudiar lo que se le pasa en el camino. Un ejemplo para entender más o menos el Doppler de emisión continua, doctores: el modo M, ¿recuerdan en obstetricia? Con lo que mide la frecuencia cardíaca. El modo M es una línea y tienen que poner el corazón que sea cortado por esa línea para que dibuje las frecuencias cardíacas. Lo que pase por esa línea y se mueva, el modo M lo va a estudiar. Aunque yo quiera que solo estudie el corazón, no me hace caso, va a estudiar, no es selectivo, va a estudiar lo que sea. En cambio, en el Doppler colorido, el Doppler espectral, solo va a estudiar el vaso que esté dentro de esa cajita y no el otro vaso que esté afuera, que es selectivo. Entonces, ¿qué es lo bueno de un Doppler de emisión continua, doctores? Mide cualquier velocidad. ¿Qué es lo malo? No es selectivo. ¿Qué es lo malo del Doppler pulsado, doctores? No puede medir las grandes velocidades. Si
Si no puede medir las grandes velocidades, va a aparecer un fenómeno en el Doppler que se llama ¿qué? Aliasing. ¿No? En otras palabras, ¿qué significa el aliasing? Significa que el ecógrafo le está diciendo esta velocidad es demasiado rápida, mi PDF no la logra medir. Esa va a 100 centímetros y estoy yendo a 50. ¿Qué me pide el ecógrafo para la policía de aliasing? Aumenteme la velocidad. ¿No? Entonces, ¿qué significa el aliasing? Que no puede medir la velocidad de ese ecógrafo. ¿Qué es lo bueno del Doppler pulsado, doctores? Es selectivo. Yo puedo decir solo estudiar tal vaso y ningún otro vaso más. ¿Cuál vamos? En los Doppler que vamos a utilizar, ¿qué tipo de Doppler son? Pulsados. Entonces, ¿qué quiero que nos quedemos, doctores? Yo ya tengo que saber que este mi Doppler tiene un defecto y tiene una virtud. ¿Cuál es el defecto de este mi Doppler? No mide grandes velocidades. Y si no puede medir una velocidad, mi Doppler, ¿qué va a aparecer en la imagen? Aliasing. Aliasing. ¿Qué significa el aliasing entonces? Que la velocidad es demasiado rápida para el PDF. Y otra cosa, ¿qué más? Que si es selectivo, yo puedo decirle solo qué vaso va a estudiar y que margine el resto de los vasos. Por eso, doctores, el tamaño de muestra de un Doppler continuo va a ser toda esa línea. Y lo que pase por esa línea lo va a estudiar. No puedo decirle solo estudiar lo de acá adentro y no lo de afuera. Lo va a estudiar. Si se mueve, lo va a estudiar. En cambio, doctores, este es el tamaño de la muestra de Doppler continuo, como es el modo M, ¿no? Toda la línea de la muestra. En cambio, en el Doppler espectral, ¿cuál es el tamaño de la muestra? Solo esas dos líneas se forman el signo de igual. Y solo va a estudiar donde estén esas líneas de signos de igual. No va a estudiar afuera, es selectivo. El tamaño de muestra del Doppler colorido y del Power Doppler es la ventanita del box del Doppler colorido. Y solo va a estudiar lo que esté dentro de la ventana, no va a estudiar esta parte del vaso que está fuera de la ventana. Entonces sí es selectivo. Tamaño de muestra. Ahora, doctores, todo sistema pulsado, que mi Doppler es de emisión pulsada, todo sistema pulsado tiene el límite de Liebowitz. ¿Qué dice el límite de Liebowitz, doctores? Que todo sistema pulsado solo va a utilizar la mitad de su valor real del PDF para medir las velocidades. ¿A qué me refiero? Si el PDF de mi ecógrafo llega hasta 10 el PDF, ¿cuánto va a utilizar mi ecógrafo para medir las velocidades? Solo 5. Todo sistema pulsado solo utiliza la mitad de su verdadero valor del PDF para medir las velocidades. ¿Por qué hace eso, doctores? Porque deja la mitad para las ondas positivas y deja la otra mitad ¿para qué? Para las negativas. Está preparado para cualquier situación, por eso usa solo la mitad. Eso es el límite de Liebowitz. Entonces, si mi ecógrafo tiene un PDF máximo de 10 y la velocidad que estoy estudiando tiene una velocidad de 4, ¿va a poder medirla mi ecógrafo o no? ¿Con cuánto va a utilizar el PDF para medir esa velocidad de 4? Mi PDF de mi ecógrafo máximo llega hasta 10. Estoy estudiando un vaso de una velocidad de 4. ¿Cuánto va a utilizar el PDF de mi ecógrafo para medir esa velocidad? En doble. No. ¿Qué dice el límite de Liebowitz? La mitad. Puedo utilizar 5. 5 es mayor a 4 o no. No pasa nada, puedo medir esa velocidad. Pero si el PDF de mi ecógrafo máximo llega hasta 10 y estoy enfrentando una velocidad que es de 6, ¿mi ecógrafo va a poder medir esa velocidad o no? ¿Cuánto va a utilizar para poder medir esa velocidad? 5, pero 6 es mayor a 5. En tal caso no puede medir la velocidad y ¿qué va a aparecer? Aliasing. Tanto en Doppler espectral como en Doppler colorido. El aliasing del Doppler espectral es cuando se corta la punta de la onda 1 y se dibuja abajo, es aliasing espectral. El aliasing del colorido es cuando pinta de colores dentro del vaso. ¿Qué me está diciendo? No puedo medir esa velocidad. Porque tiene una velocidad de 6 y yo tengo 5. ¿Cómo elimino el aliasing? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Aumentar mi PDF. Puedo aumentar mi PDF y ponerlo en 7. En 7 voy a poder medir y elimino el aliasing. Pero, ¿y de dónde se presta? ¿Cómo aumenta usted el PDF? ¿De dónde se presta el ecógrafo? Doctores, el ecógrafo solo viene para usar ¿cuánto? 10. Si yo le pongo a 6, me presto de abajo. Acá va a ser 6, acá que va a ser 4. Si lo pongo 9, acá va a ser 9, acá que va a ser 1. Siempre que aumente el PDF voy a prestar desde abajo. No. Entonces, porque solo puedo llegar hasta cuánto? Hasta 10. No puedo inventarme lo que no hay.
Entonces, eso pasa. Es difícil de entender esta parte. Sí, lo Sí. podría repetir. Primero, ¿qué es el límite de límites? Me dicen, el límite teóricamente es todo sistema pulsado y nuestro Doppler, ¿qué tipo de emisión tienen los tres Doppler? Pulsados. Pulsados. ¿No? Todo sistema de emisión pulsada solo va a utilizar la mitad de su valor real de su PDF. ¿No? Yo le digo, acá la doctora gana 100 bolivianos, pero solo va a utilizar la mitad de su sueldo para poder sobrevivir en el mes. ¿Cuánto va a utilizar esos 100 bolivianos? 50. Todo sistema pulsado solo va a utilizar la mitad de su verdadero valor del PDF para medir las velocidades. Si el PDF del ecógrafo es de 10, ¿cuánto va a utilizar para medir? 5. 5. Porque 5 lo deja para los positivos y 5 lo deja para los negativos. Le da mitad y mitad a cada uno. ¿No? Solo utiliza la mitad. Este es un simple ejemplo. Digamos que mi ecógrafo tiene un PDF de 10 máximo. ¿Cuánto va a utilizar para medir la velocidad? 5. Cinco. Si usted se enfrenta a un vaso que tiene una velocidad de 4, ¿va a poder medir o no? Sí, porque usted es mayor, usted es 5, 5 le gana 4. Sí. Pero si usted se enfrenta a una velocidad de 6, ¿usted cuánto tiene? Usted tiene 5, ¿va a poder contra ella? No. ¿Qué va a pasar entonces? Tiene que ser siempre mayor. El PDF tiene que ser mayor para poder ganar una velocidad y poder medirla. Si es menor, pierde. ¿No? Y aparece el alias. Tanto en el espectral, así se ve la alianza en el espectral y así se ve en el colorido. Entonces dijimos, todo sistema pulsado, su PDF micrógrafo es de 10, va a dejar 5 para las velocidades positivas y 5 a las negativas. Así voy a poder leer las ondas positivas y cuando haya negativas también las voy a poder leer. Ahora sí, mejor. Eso. Entonces, eso. Tipos de Doppler pulsados, ¿no? Tenemos 3, el Doppler colorido que pinta rojo y azul, el Doppler de potencia pinta un solo color naranja y el Doppler espectral no pinta ningún color sino dibuja y traza las ondas espectrales. Entonces vamos a comenzar por eso. ¿Qué hora tenemos acá? Y 28, 29. 9:30. Perfecto. Doctores, vamos a dar un pequeño receso, 9:30, media hora de receso hasta las 10 en punto, no media hora de buen tiempo para tener un buen receso, y a las 10 en punto continuamos, ¿no?